Reciban un saludo todos los que en este momento están viendo esta presentación. La temática de hoy es la experiencia del uso de Facebook para manejar aulas virtuales. Soy la maestra Sofía Paniagua Rivera, doctorante en educación con tecnologías de aprendizaje y conocimientos en entornos virtuales. Vamos a estructurar de la siguiente manera esta presentación. Empezaremos con una breve introducción a la red social, después veremos su uso pedagógico a través de la creación de aulas virtuales. Veremos también las ventajas y desventajas de hacer uso de aulas virtuales en la red social Facebook y llegaremos a las conclusiones. Como toda red social, Facebook tiene como propósito la comunicación y la interacción del individuo en todas partes, utilizando cualquier dispositivo y con ello lograr esa comunicación efectiva. Se ha observado que esta red social es una de las redes más usadas de acuerdo a investigaciones realizadas. Por lo tanto, se ha visto también su uso en otros ámbitos, por ejemplo, en el ámbito pedagógico, en donde se han utilizado diferentes recursos de esta red social para el trabajo pedagógico. Es así que a partir de sus grupos se crean aulas virtuales. ¿Qué se debe considerar para crear las aulas virtuales en esta red social? Primero que nada, se debe tener conocimiento respecto a cómo hacer esas aulas virtuales. Se deben tener en cuenta también los elementos que estarán presentes en el aula virtual creada y la estructura para saber el contenido del aula virtual. Con respecto al conocimiento, se debe tomar en consideración la configuración de los grupos de la red social como un grupo de aprendizaje social para que se pueda crear las guías que van a formar parte de las unidades temáticas. Por tanto, es importante configurar dentro del grupo dos funciones en particular: la función de aprendizaje y la función de comunicación en tiempo real. Una vez realizado esto, ahora se debe pasar a definir el diseño instruccional que se requiere, como en toda aula virtual. En ese diseño se debe considerar el apartado de bienvenida, de introducción, de las reglas de trabajo y de la seguridad del grupo. En plataformas que tienen el propósito de generar aulas virtuales, la seguridad es relativamente sencilla. En Facebook se tiene que hacer a partir de configurar determinadas preguntas que van a permitir identificar al miembro que se esté inscribiendo al grupo o al aula virtual. Por lo tanto, tendremos que solicitar que respondan 2 preguntas al inicio o 3, o las que consideremos pertinentes, para asegurar la identidad del miembro que se está inscribiendo. Además, debemos agregar las reglas que serán pertinentes para el trabajo en el aula virtual. Por lo general, se tienen 10 reglas de etiqueta. Hay unas que ya vienen por default marcadas en el grupo de aprendizaje social. Nosotros
podemos crear y utilizar otras más, o bien utilizar las que se proponen. Una vez que se ha hecho la bienvenida, la identificación del miembro y se han presentado las reglas, viene la parte en donde se debe estructurar cómo quedarán las guías temáticas. Para ello, debemos ya haber identificado cómo se trabaja en un aula virtual. En este momento les estoy presentando el ejemplo que utilicé al momento de crear este proyecto de aula virtual al que le llamé Academias Docentes, en donde trabajé con 3 guías temáticas a las que les denominé tema 1, tema 2, tema 3, y a las que les asigné diferentes recursos, ya que cuando se decide cómo va a ser la guía temática, se debe considerar qué temas se van a trabajar, con qué recursos se van a trabajar y cuál va a ser la evaluación sugerida para el desarrollo de esas actividades propuestas para ese tema. Cuando se tiene ya claro qué se debe hacer, entonces creamos ahora sí cada una de estas guías. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas que vi en el momento de la creación de esta aula? Al hacerlo, pude percatarme de las ventajas siguientes. Es muy fácil de configurar, es sencilla de trabajar, puesto que son solamente publicaciones. No se requiere mayor conocimiento de programación para realizarla. Pero, dado que Facebook es una red social y no tiene como principal propósito el aula virtual, tiene varias desventajas. Las principales son que no permite definir una fecha de entrega límite y por tanto no detiene la entrega de la actividad. Se le debe decir cuándo se debe entregar y en dónde se va a entregar, dando recursos en donde puedan hacer las entregas o indicando que se haga la entrega en los comentarios. Otra desventaja es que el propio miembro dice si hizo o no hizo la actividad. Por lo tanto, dependemos de la honestidad. Se debe dar un seguimiento puntual para que estas actividades entregables sean verdaderamente identificadas como entregadas. Y por supuesto, no permite la entrega de una valoración como lo hacen las aulas y plataformas educativas de Classroom, Edmodo y demás plataformas educativas. ¿Cuáles serían las conclusiones a las que puedo llegar con todo esto observado? Que sí permite de manera fácil crear, entre comillas, un aula virtual con sus limitantes. Sí permite crear contenido, sí permite identificar y saber un avance, pero esto depende del miembro que lo lleva realizando y de su honestidad. Y sí permite ver una valoración de la guía temática realizada. Pero no define calificaciones, lo cual es importante dentro de un aula virtual. Así que lo más importante es solamente utilizarla cuando no se tiene posibilidades de otra aula virtual dedicada a ese propósito. Gracias.